Y lo que vamos a charlar un poco hoy es de los dos textos que yo les había dejado para que vayan leyendo. Los dos hablaban de lo que son las organizaciones. Lo que primero que tenemos que encarar cuando vamos a empezar a trabajar alrededor de lo que es un área administrativa o un área operativa dentro de una organización es qué es una organización, como para que la podamos entender y luego podamos trabajarla. Las organizaciones existen desde que las personas interactúan, o sea, desde siempre. ¿Por qué? Porque las organizaciones son un conjunto de personas, no es ni más ni menos que un conjunto de personas, ¿sí? Para que haya un conjunto tiene que haber al menos dos, ¿sí? Dos o más personas. Y digamos que para darle un contexto dentro de lo que son las organizaciones en un esquema como el que vamos a trabajar nosotros, nombramos al menos tres elementos que componen las organizaciones. Primero es un conjunto de personas, dos o más personas. Lo segundo que vamos a nombrar es que estas personas trabajan en forma coordinada, ¿sí? Hay una, eh, una comunicación y una coordinación en el trabajo de estas personas, ¿sí? Lo primero es un grupo de personas, lo segundo es que existe un trabajo coordinado y por último, lo que existe en toda organización es un objetivo en común. En toda organización existe un objetivo en común, ¿sí? Y que va más allá de los objetivos individuales de cada uno de sus integrantes. ¿Por qué? Porque por darles un ejemplo, esto, la escuela, es una organización de personas. Esta clase es una organización de personas. Somos en este momento 24 personas que estamos trabajando de forma coordinada. ¿Por qué? Porque yo estoy dando una clase, ustedes están prestando atención, están tomando nota, están repasando lo que ya leyeron, ¿sí? Los que pudieron leerlo, traten de leer semanalmente, les va a ser más fácil a ustedes, ¿sí? Y el objetivo de todos nosotros es el mismo, que es el poder sacar el mejor fruto de esta clase y que ustedes puedan aprender de lo mejor posible. Luego están los objetivos individuales de cada uno, porque cada uno de ustedes al tomar esta clase o al hacer este curso tiene un objetivo individual. Pero en este momento, en esta organización, clase o aula, el objetivo es común. Eso lo podemos trasladar a cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Porque eso se va a replicar en cada una de las organizaciones que podamos ir ejemplificando y que ahora vamos a ir charlando un poco de ellas. Otra de las cosas que nombraba el apunte es que existen, o sea, las organizaciones tienen una estructura, ¿sí? Vamos a encontrar en las organizaciones una estructura formal, que es, digamos, entre comillas, la legal. En una escuela existe una estructura formal, está compuesta por directivos, docentes, personal no docente y todos aquellos estudiantes que están anotados para tomar los distintos cursos. Esa sería la estructura formal. Luego se va a dar, como en cualquier organización, que existe una estructura informal que va más allá de lo que dicta la norma, que es decir, como en este caso, cada uno de los integrantes de las distintas áreas de una escuela. Y la estructura informal es aquella que se da por las relaciones de las personas. Es como, dando un ejemplo, cualquier trabajo. En un trabajo ustedes van a tener una estructura formal del trabajo, va a haber jefes, va a haber subordinados, va a haber áreas de trabajo. Y más allá de eso, va a haber una estructura informal. ¿Por qué? Porque las personas van juntándose por afinidad y van definiendo roles por afinidad más allá de los roles que están definidos en la empresa. Esto es común y se da en cualquier situación. Luego existe una estructura real, que es un poco lo que está es fusionando un poco lo que es la estructura, la formal y la informal. ¿Por qué? Porque por más que haya una estructura formal, que es la del dibujito, que es la que dice director, docentes, no docentes, alumnos, o en una empresa, gerente, subgerente, jefe de taller, jefe de depósito, cajeros, vendedores, ¿sí? Va a haber una estructura informal. ¿Por qué? Porque el cajero conoce al chico de depósito y la vendedora conoce a la secretaria y a la gerenta. ¿Por qué? Porque hay relaciones
personales del modo informal que quieran o no, va a influir en cómo se trabaja. Lo que se busca que siempre se busca evitar que esta estructura informal no sea negativa para la empresa, siempre y cuando sea positiva y, y ayude o tire para el lado de los objetivos comunes, no va a haber problema. Más allá de eso, existen muchas empresas muy grandes que buscan minimizar o evitar que existan estas estructuras informales. De hecho, hasta ven mal o llegan a reprender o castigar cuando, y por más que parezca una tontería, me van a decir, perdón por la expresión no académica, qué boludez, pero existen empresas que cuando hay un jefe que tiene una relación personal con subordinados, no les gusta y les llegan a llamar la atención. ¿Por qué? Porque no puede haber, no quieren que tenga una relación de amistad, ni hablar si hay una relación de pareja con alguna persona que está, que es subordinada a esa persona. Les voy a mostrar una pequeña imagen para que sea más gráfica. Uno de los puntos que tocaba el primer módulo es lo que es, esperen que voy a abrir la imagen, hablaba de un autor que se llama Mintzberg. Acá está. Ahí les comparto el Zoom. Les decía, hablaba de un autor. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Bien, Sí, profe. genial, gracias. Uno de los autores que nombraba, porque nombra varios autores, yo me detengo en esto, que es uno de los que lo muestra más claramente, cuáles son los que considera las partes de una organización en cuanto a su faz operativa o por cómo se trabaja. Este autor se llama Mintzberg, es un economista, era un economista. Y lo divide por los distintos roles que principalmente encontramos en una organización. Van a notar y siempre van a ver cuando hablemos de organizaciones, ya sea de esta forma o cuando la planteemos en lo que es un organigrama, que supongo que todos lo han escuchado nombrar alguna vez, que no es ni más ni menos que un poco el esquema o la foto de cómo se distribuye las personas dentro de una organización. La forma de esta organización va a ser piramidal. ¿Sí? Todavía seguimos pensando o diseñando con forma piramidal las organizaciones. Esto también viene por una cuestión histórica. ¿Por qué digo histórica? Porque las primeras organizaciones formales que existieron en la humanidad, las grandes organizaciones formales, por decirlo de alguna forma, fueron básicamente dos. Una de ellas es la organización religiosa. Pensemos en cualquiera de las religiones conocidas, como por ejemplo la católica. La estructura de la Iglesia católica es piramidal. Digamos que más allá de que arriba de todo está Dios, en la tierra lo que está allá arriba de todo es el Papa. Debajo del Papa, los que siguen, y debajo, hasta llegar a donde, digamos que en la primera línea nos vamos a encontrar con los curas de la iglesia y los fieles. Sí, es una estructura piramidal. La otra gran estructura antigua y de los cuales se empezó a tomar registro para poder estudiar las organizaciones fue el ejército, ¿sí? La organización militar. Es lo mismo. En una organización militar tenemos está el gran general, le siguen otros mandos, le siguen otros mandos, hasta llegar a los soldados rasos. Obviamente, en la medida que va disminuyendo, por eso es piramidal, es más la cantidad de personas que van obedeciendo que las que van dictando las órdenes. También es por una cuestión práctica. Imagínense en una situación bélica, como les hablábamos de la organización militar, que en una situación bélica haya 45 personas que están dando órdenes y una sola que acata la orden. Es complicado, por eso es que es al revés.
Uno da la orden y 45 acatan la orden. ¿Sí? Volviendo a la imagen, Mintzberg lo divide en una serie de partes a la organización. Como les daba el ejemplo recién, tenemos lo que se conoce primero que nada como ápice estratégico, ¿sí? El ápice estratégico, que es lo que se conocería como la alta dirección, o, sí, o la alta gerencia, ya sea el primer nivel o el segundo nivel de la alta gerencia. Fíjense que está separado y está separado a propósito. En el medio tenemos todo lo que es la línea de mandos o los que van administrando las distintas áreas. Y por debajo tenemos un núcleo de operaciones, que ya son jefes bajos o los que están en contacto directo con los operarios. Por el costado, y no necesariamente en forma en contacto, por eso está separado. ¿Por qué? Porque no siempre forma parte de la organización. Está lo que se conoce como tecnoestructura, por un lado, y por el otro lado, el staff de apoyo. La tecnoestructura hace referencia a especialistas, a personas que son muy conocedores de determinada materia. Por el otro lado, el staff de apoyo es un apoyo o son especialistas, pero en cuanto a la gestión de la organización. Y digo que no están en contacto porque no siempre forman parte directa de la organización. ¿Por qué? Porque puede estar tercerizado, por decirlo de alguna forma, que quizás la tecnoestructura o los especialistas de algo muy específico, quizás es una empresa o otra empresa a la cual se la contrata para que me dé a mí información o me dé asesoramiento. Lo mismo el staff de apoyo. Aunque generalmente todo esto se encuentra dentro de la misma organización, por más que sean pocas personas. No necesariamente cuando yo hablo de esto, estoy hablando de un gran caudal de personas. Sí, puede ser una empresa de 15, 20 personas y vamos a encontrar todo esto. Porque va a haber un gerente que puede ser el dueño, va a haber dos mandos medios, va a haber 7 personas que están a nivel operaciones y algún encargado. Y después puedes tener, por dar un ejemplo, al contador o al abogado dentro del staff de gestión y en la tecnoestructura capaz que tenés un ingeniero. ¿Sí? Y eso, por más que sean 15, 20 personas, no deja de ser el total de la organización. Por último, fíjense que con línea punteada está algo como abrazando a toda la organización y lo marca como ideología, y no es ni más ni menos que lo que se conoce como cultura organizacional. Cada organización de personas tiene una cultura muy particular. Lo podemos asimilar, si quieren, a una organización más básica. La organización más básica de todas, la más básica y en las que todos formamos parte, es la familia. Cualquiera sea la forma de esta familia que cada uno de nosotros tenemos. O sea, no pensemos que cuando yo nombro el ejemplo familia es mamá, papá, dos nenes, uno varón, una mujer. No, familia va a ser el conjunto de personas o núcleo familiar que cada uno tiene, que puede ser un hermano, una tía y la abuela, ¿sí? O cualquiera de las formas que se les ocurra, primos o personas que sin tener lazo sanguíneo forma parte del núcleo familiar porque coexistieron toda la vida. Esta familia tomándolo como ejemplo de una organización o la organización, la primera organización de cualquiera de nosotros, tiene esta cultura propia, ¿sí? Que hace a cada familia. Cada familia tiene sus códigos, tiene sus normas, tiene su forma de ser, que es muy intrínseca a cada familia. Lo mismo pasa con una empresa. Les habrá pasado que trabajando ingresan a una a un nuevo empleo y existen como códigos o cosas o cuestiones que cada uno de los integrantes ya lo entienden o ya lo conocen. Es lo mismo que cuando uno entra a un club deportivo nuevo y todos los integrantes conocen los códigos del club. Y así, eso es la cultura de la organización. Es que cuanto más fuerte es, hace que los integrantes de, de la organización estén más cómodos o estén más confiados. Sé que es medio monólogo y yo voy a estar hablando mucho, espero no aburrirlos. Tiren un aviso, cualquier cosa, pero bueno, estas primeras clases van a ser un poquito más densas. Em, ¿Tuvieron oportunidad de leerlos? ¿Alguno? Pueden ser sinceros, pueden decir que no, no, no hay problema. Lo que les voy a pedir es que intenten.
O por el momento no. Bueno, ok, está bien, está bien. Yo les voy a pedir siempre que lo intenten. Intenten aunque sea una leidita. Imagínense que yo lo que les dejé para leer eran 5 hojas más o menos, 4 hojas. Si se ponen media hora antes de la clase, lo leen. No les voy a dejar Profe, mucho más. disculpe, yo Sí, lo busqué en el campus y me decía que no había actividades, estaba dentro, ahora le voy a mostrar el campus, más o menos para que entiendan porque, cómo lo voy a organizar. porque quise Sí. entrar y no encontré nada, por eso no vi lo del material, por eso no No, lo no, leí. no hay problema. Esperen que les voy a les voy a compartir el campus. Así de paso, dejo de hablar tan seguido que parece un discurso político. Ahí se ve el campus. Ustedes cuando ingresen a mi clase, yo generalmente acá voy a ponerle las tareas a realizar. Les di la bienvenida, les puse que tienen disponible el siguiente material para trabajar. Les dejé aparte un link del curso de Excel como comentario. Este curso de Excel, esperen que voy a entrar, no es ni más ni menos que una serie de videos. Los primeros 2 o 3 son básicos, súper básicos. Si alguno de ustedes no tienen ni idea de Excel, les recomiendo, cuando estén un poco aburridos en casa, en vez de ponerse a mirar TikTok, que pueden pasar horas sin darse cuenta, mírense uno de estos videos. Están buenos. Y si tienen la oportunidad de acceder a una compu, porque tienen compu en casa o tienen, o se las prestan un rato, o piden permiso en la escuela, y pueden tocar un poco el Excel. El Excel es una herramienta muy, muy usada a nivel administrativo. Es tan versátil y tiene tantas opciones que es cada vez más usada. Así que nada, les recomiendo que si tienen un ratito lo hagan. Hay muchos videos y si ingresan a los videos van a ver que el mismo video, que es bastante sencillo, tiene una opción de un montón de videos más. O sea, no es mío el curso, lo saqué de un contenido de internet que es muy completo y que la verdad que si no saben nada de Excel y pueden mirarlo un poquito, les va a servir. Les puedo asegurar que va a sumar. Acá hay una encuesta. Les voy a pedir que luego entren y traten de hacerla. Nos la pidió la escuela. Nos sirve mucho para seguir trabajando. Y fíjense que yo acá hay una carpetita que dice módulos de estudio. Para hacerlo más sencillo, por si alguno de ustedes no tiene compu y lo quiere leer desde el teléfono, es mucho más fácil que yo se los bajo en PDF y ustedes acceden al toque. Es mucho más fácil cuando no es un video y que es material de lectura, lo pongo en PDF, porque lo pueden leer desde el teléfono, desde la tablet o de la compu, o también se lo pueden bajar y pueden ir a, por ejemplo, enfrente de la escuela, en el kiosco de la esquina. Si ustedes lo tienen en el teléfono, se lo mandan por WhatsApp y pueden imprimirlo ahí si quieren, si les es más fácil tenerlo en papel. Pero bueno, ahí yo les voy a ir colgando, fíjense que ya hay un montón de cosas, después iré poniendo más. Em, yo lo que le había nombrado era el punto uno y el 2, que eran estos dos. Ya para la semana que viene seguramente estemos trabajando con el 3, 4 y 5. Más o menos así yo les voy a ir indicando. ¿Por qué? Porque a veces cuando está todo dentro del campus, sobre todo para quienes trabajan desde el teléfono, a veces se les hace difícil. ¿Por qué? Porque no siempre la forma en que muestra la plataforma es práctica para cuando hay que leer. ¿Sí? Y después nada, yo acá lo dejé oculto. Acá van a ir apareciendo otras cosas cuando haya algún ejercicio, cuando haya algo que implique que ustedes hagan alguna tarea desde el campus, que son tareas que se resuelven solas y que les es más fácil hacer desde aquí. Acá estamos de vuelta todos. Esperen un momentito porque voy a tomar lista. O sea, yo tengo el listado de los que están acá. Esperen que lo copio. Hagan de cuenta que entró la preceptora y está tomando lista. Entró Leti y está tomando lista como si fuera los martes. Pero nada, es los lunes. Yo después lo paso al libro de asistencia.
Habiendo tomado la asistencia, vamos a seguir un poquito más con el otro módulo que ya hablaba no tanto de qué es la organización, sino de los tipos de organización. Este modulito, después léanlos, peguen una leidita, van a ver qué fácil. Fíjense que este tiene 3 hojitas, es nada. Es de la mayoría del material que yo les voy a poner para leer es de este estilo. Es de lectura muy fácil, muy rápida. Y cuando ustedes los lean antes, también les va a facilitar que quizás lo que van a querer ir anotando de la clase va a ser menos. ¿Sí? Van a perder menos tiempo tomando apuntes. Esto es un paper que yo saqué de internet con información al respecto de las organizaciones. Habla acá nuevamente de qué es una organización, grupo de personas, objetivo común y trabajan en forma coordinada. Y le nombra componentes de la organización, objetivos, miembros, tareas, recursos, que no es para menos. Ya vamos a hablar puntualmente de los recursos. Y las normas, que son las reglas que tiene cada organización. ¿Sí? Muchas veces esas normas son explícitas y están escritas. Cuando la empresa es grande, muchas veces tenemos lo que son manuales de instrucciones o manuales de procedimientos donde todo está escrito. Cuando la empresa es más informal o más pequeña, estas normas son justamente informales, no están escritas, pero todos las conocen. Más allá de las normas que no tienen que estar escritas, que hacen al buen comportamiento y a las buenas costumbres de cualquier persona. Y como lo decía, los recursos es algo que vamos a ir charlando. Existen diversos recursos, como pueden ser los recursos financieros, los recursos, el recurso temporal, o sea, el tiempo. El tiempo es un recurso que es uno de los más difíciles porque hace a cómo trabajamos y cómo administramos ese recurso que no, una vez que lo consumimos, no podemos volver atrás. Por dar un ejemplo, estamos llegando a Semana Santa y si uno tenía que prepararse porque tiene un negocio que trabaja mucho en Semana Santa y necesitaba 3 semanas para ponerse a tono y no arrancó, es la semana que viene. Es decir, si no arrancaste con 3 semanas de antes, vos no puedes arrancar hoy y que las semanas pedir, no, mira, pasame la Semana Santa 3 semanas. No, perdiste. Por eso es que hay que organizarse, sobre todo con este tipo de recursos. Y obviamente vamos a tocar uno de los recursos más importantes, que es más determinante de cualquier organización, y es realmente determinante de cualquier organización, que es el recurso humano. ¿Por qué? Porque los recursos económicos, los recursos materiales, es lo mismo. Si yo necesito $100.000, ¿hay dos empresas que pueden tener $100.000? Sí, los dos van a acceder a ese recurso financiero de las mismas condiciones. Yo necesito, doy siempre el mismo ejemplo. Alquilo dos locales, uno al lado del otro, exactamente iguales. ¿Sí? Ahí tengo un recurso que es el espacio físico y la zona geográfica donde están los locales. Los doto de las mismas materias primas y del mismo em, y de los mismos maquinarias. Si voy a poner una pizzería, le pongo a los dos los mismos insumos, le pongo los mismos hornos, le pongo todo igual. Hasta ahí son exactamente iguales las dos. Pero en una pongo 5 personas y en la otra pongo otras 5 personas. En sí hay 5 personas en cada negocio, pero indefectiblemente uno de los dos va a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque el recurso humano no es, o sea, es único. Y cuando se da que de esos dos grupos de 5 personas hay 5 que trabajan conjuntamente mejor, o sea, son las 5 personas de cada lado tienen las mismas características, con la misma formación y la misma capacidad de los dos, pero siempre se da que hay uno que trabaja mejor que el otro. Es como dos equipos de fútbol. Entran 11 y 11 a la cancha, pero muchas veces pasa que hay 11 que trabajan tanto mejor que los otros 11 que los pasa por arriba. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el recurso humano es
de lo más importante. Lo que no quita es que no siempre es valorado como debería ser, lamentablemente. Pero el recurso humano es fundamental. Luego los tipos de organizaciones, léanlo, yo se los voy a nombrar simplemente porque no tiene sentido que me ponga a leerlo como si fuera un dictado. Los separa en función de la ganancia, es decir, si la organización que yo tengo es con fines de lucro, un comercio, pongo una pizzería para ganar plata, o si son sin fines de lucro, como por ejemplo una sociedad de fomento, que junta un grupo de vecinos para que en conjunto logren cosas para el barrio. Según su estructura puede ser formal o informal, como hablábamos recién. Cuanto más formal sea, más formal sea, mejor van a ser los resultados que cuando es informal y cada uno hace lo que más o menos le parece. Según la propiedad, las empresas son privadas, es decir, de particulares, públicas o del Estado, y en algunos casos que acá no lo nombra, son mixtas. Un ejemplo de una empresa mixta, ¿sí? Es, por ejemplo, YPF. YPF, si bien es una sociedad anónima, parte del capital de YPF es privado, pertenece a personas privadas o a individuos del país, y la mayoría de YPF son del Estado, ¿sí? Pertenecen al Estado Nacional. Luego, por su tamaño, y hablamos de pequeñas, grandes o medianas empresas. Cuando hablamos de pequeñas empresas, de entre 10 y 50 personas, eso es una pequeña empresa. Medianas de entre 50 y 200, grandes ya más de 200 miembros. Lo que no quita que muchas veces haya, como en el ejemplo de Mar del Plata, siguen existiendo todavía empresas familiares. Lo que nació como empresa familiar, generalmente las empresas familiares son pequeñas, son de entre 10 y 50 integrantes. Muy pocos casos hay medianas. Mar del Plata tiene, eh, hay en otros lados también, pero Mar del Plata tiene una empresa familiar todavía, que es del tipo grande, esta empresa la conocen todos. Uno de los ejemplos es Supermercados Toledo. Sigue siendo una empresa familiar, sigue estando liderada por su creador, que es Antonio Toledo, que sigue vivo y que sigue trabajando y sigue yendo, va con sus hijos y con nietos a trabajar, y hoy por hoy es una empresa que tiene más de 1000 empleados, más allá de todos los no empleados que trabajan para y con Toledo. Eso es por darle un ejemplo. Fíjense que acá tienen un batallón de ejemplos como ONG, empresas, escuelas, clubes, iglesias, hospitales, sindicatos, ¿sí? Partidos políticos o bancos. Esos serían algunos de los ejemplos de las organizaciones. Haciendo un paréntesis y como para poder ir de a poco, de gusto es que yo esté 4 horas hoy hablando de material que ustedes no tuvieron oportunidad de leer. Tampoco era la idea, es viernes y están cansados y cansadas. De hecho, son más cansadas que cansados, porque me parece que varón ve uno solo. Em, lo vamos a cortar acá para que no sea demasiado denso. ¿Qué les voy a pedir? Acuérdense de actualizar el campus. Si hay alguien que no puede entrar al campus, comuníquese con la escuela, porque yo no lo puedo solucionar. Comuníquenle a la preceptora, le indican, hola, soy fulano de tal curso, no puedo entrar al campus, me dice esto, ¿sí? Yo voy a actualizar el campus, voy a poner seguramente las lecturas 3, 4 y 5 para leer para la semana que viene. Traten de leerlas, porque si ustedes las leen, esta charla es más, por lo menos al principio, donde va a haber demasiada teoría. Las primeras 2 o 3 clases van a ser muy así. Luego vamos a empezar a tocar temas más prácticos que se hacen un poquito más a menos, más un poquito menos aburridos que escucharme a mí hablar sin parar. Em, en principio eso. Si hay gente que no estuvo en la clase del martes, como hicieron, y lo vi que lo hicieron en el grupo, comuníquense entre ustedes para poder
pasarse las cosas que no hayan, que hayan visto en la clase de los martes. No se olviden que hoy empieza y termina en noviembre. Para cuando se quieran acordar, estamos en noviembre y ustedes terminaron el curso, ¿sí? No aflojen. Esto es cuestión de perseverancia y ponerle un ratito todas las semanas. Conmigo van a tener menos carga, van a tener mucha más carga con Fabi, que les va a dar mucha más cantidad de material y con ellos va a ser quizás cosas que no conocen de todos los días y que en el caso mío estamos hablando de cuestiones que les son más familiares a todos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran ¿no? decir? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí, Estamos sí. bien por el momento. Sí, bien. profe, sí. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo tranqui. Nos vemos la semana que viene. Luego les subo el material para que lean, lean. Los que lo leyeron, repásenlo. Los que no lo leyeron, léanlo. Y esta, como les decía, estas dos, tres primeras clases, voy a tratar de que hacer las primeras entre la de hoy y la del viernes que viene, van a ser un poquito más densas. Después vamos a empezar a trabajar cosas más, que fluyen un poco más y quizás sean un poquito más divertidas y no es tanta lectura, ¿sí? Bien. Nos vemos la semana que viene. Bien, perfecto. Buen fin de Buenas, semana. buen fin de Profe, buen semana. fin de semana. Buen Nos fin de vemos. semana. Hasta luego.